Dos escenarios, dos pasiones. Por un lado, el legado de Barcelona, que celebró los 100 años de vida institucional. Y por otro, dos fuerzas políticas que se medirán en la próxima legislatura, en una asamblea que se inaugurará el próximo 14 de mayo. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Cada vez tiene mayor demanda la creación de contenido audiovisual por las diferentes plataformas de difusión que existe. Las múltiples herramientas de edición, diseño y la inteligencia artificial hacen cada vez más fácil realizar videos de alta calidad. Pero no olvidemos la dirección, la creatividad, la naturalidad juegan un rol muy importante a la hora de llegar a impactar tu publicación. Una buena asesoría es importante. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se conectan en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Vito TVO, Escándalo TVO y Juve Digital nos transmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. En 10 cantones de la provincia de Manabí también nos retransmiten, llegamos hasta El Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. Todos ustedes, gracias por su amable sintonía. Queremos también saludar a nuestro directo invitado, al doctor Mauro Andino, analista precisamente político y que también estuvo como candidato a asambleísta en este último proceso democrático. Mi querido doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto, bienvenido. Pedro, muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Antes de analizar cómo va a ser precisamente esta medición de este choque de fuerzas políticas entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana en esta próxima Asamblea Nacional, me gustaría hacerle la siguiente consulta, si es que la Revolución Ciudadana debe de persistir o de desistir en esta iniciativa de fraude electoral, doctor. Mire, yo he sido absolutamente claro al respecto. Creo que hay que separar en dos aguas el tema del fraude. Por un lado, creo que hablar de un fraude a la vieja usanza, de que alguien abra las urnas, meta las manos, saque papeletas, anule unas, marque otras para favorecer a determinada candidatura, yo a título personal no creo que eso haya sucedido en esta elección. Pero, y aquí viene el gran pero, la otra parte que no podemos desconocer es que indudablemente tuvimos la elección más desigual, más inequitativa, más injusta de nuestra historia, con todo un aparataje estatal a favor del candidato presidente Daniel Noboa, empezando por la falta de controles de los árbitros electorales, no sacó licencia, actuó como presidente candidato, no encargó el poder a su vicepresidenta, se regalaron cocinas de inducción a vista y paciencia de todo el pueblo ecuatoriano, se entregaron bonos por $500 a los policías, a los militares, días previos al sufragio electoral, bonos para las personas afectadas por las inundaciones, bonos para los más jóvenes de $1,200 durante 3 meses y luego se extendió a 5 meses de estos bonos. En fin, hubo una feria de la alegría con los recursos públicos del Estado, cadenas nacionales, el ingreso al país de un ciudadano extranjero que más que venir a asesorar en materia de seguridad vino a ofender a la otra candidata. En fin, eso sí hizo que exista una cancha inclinada y que al final sí repercute en el resultado electoral. Pero hablar o yo validar de un fraude a la vieja usanza de que se han metido papeletas o se han sacado papeletas, creo que para hablar de eso hay que probarlo y eso hasta el día de hoy me parece que tampoco existía. Entonces, uno no quita lo otro, ¿verdad? Y en eso quiero ser absolutamente claro. Me parece claro su argumento. En todo caso, no va a pasar absolutamente nada, como no pasó nada en el Consejo Nacional Electoral, tampoco pasará en el Tribunal Contencioso Electoral con la denuncia que presentó nuevamente la Revolución Ciudadana. Sí, dudo mucho la verdad, porque además, a ver, yo creo que hay que ser bastante responsables en este tema.
Creo que si es que alguien acusa de fraude, me parece que tiene que comprobar ese fraude. ¿Y cómo se lo debe hacer? Con las actas. Y creo que las actas debieron haberse mostrado no a los 15 días de la elección, sino, de ser posible, pues al siguiente día de la misma elección, porque el control electoral de la Revolución Ciudadana es probablemente el mejor control electoral junto al Partido Social Cristiano que tienen a nivel nacional dos partidos políticos. Tenían más de 46,000 delegados para las 44,000 juntas receptoras del voto, entonces me parece que por falta de actas no hay. Yo creo que esas actas debieron haberse subido al internet, hacer público un enlace para que cualquier ciudadano se pueda descargar esas actas y podamos testificar que efectivamente tenían inconsistencias numéricas, falta de firmas del presidente o secretario de la Junta, en fin, yo creo que eso se lo debió haber hecho a tiempo. Sin embargo, están en su derecho de presentar cualquier recurso subjetivo contencioso electoral ante el tribunal, pero sinceramente, en estricto derecho, yo dudo mucho que les vayan a dar paso, claro, porque creo que no se hicieron bien las cosas. Pero no puedo dejar de destacar también, Pedro, usted me permite esta parte, que existió una campaña completamente desigual, injusta, y eso sin duda también favoreció totalmente al presidente candidato definitivamente en el resultado. Ahora, los argumentos que está presentando la Revolución Ciudadana y que tiene como voceros a la candidata presidencial Luisa González y al líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, son argumentos burdos, como por ejemplo que la tinta transferible o que se compraron votos, se hicieron transferencias para comprar votos por $800. ¿Cree que esos son argumentos infundados, desechables inclusive, que no tienen razón de ser? Empiezo por lo más fácil de las dos cuestiones que usted acaba de mencionar. Creo que cuando se habló de $800 millones fue un error en la comunicación, si usted quiere. Creo que se pretendía decir que se habían entregado bonos de $800 de forma individual a distintas personas, similar a lo que pasó con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Bonos de $500 a cada miembro de la fuerza pública de la policía son 60,000. Súmele usted 3 miembros más de cada familia, estamos hablando de 240,000 potenciales electores que votaron a favor de Daniel Noboa como resultado de los $500 que les depositaron. En el caso de los militares, podríamos hacer un estimativo similar. Ahora, creo que ya sobre lo otro yo no coincido, por eso no me habrán leído, ni me habrán escuchado a mí en ninguno de los contenidos que yo menciono. Estar de acuerdo con este tema de la tinta, si bien la OEA con sus observadores enunciaron algo de esto en su informe, pero tampoco es que la OEA haya dicho que esto, digamos, fue la regla general. De eso creo que se agarraron para sacarlo como argumento. Entonces, creo que una cosa es que en una parte del informe se haya mencionado y que haya existido probablemente inconvenientes en determinadas papeletas o juntas, pero otra muy distinta es decir que esa haya sido la regla general de todo el proceso electoral. Claro, entonces, para que quede claro, en algunas cosas puedo coincidir, en otras no, porque creo que hay que apelar también al sentido común y a la mesura, a la responsabilidad. Y eso, mi querido doctor, de las visiones ideológicas proyecta la objetividad, porque la parte de comunicación, como usted lo acaba de señalar, yo creo que es fundamental, ¿no? Es distinto decir que se transfirieron $2,000 para comprar votos, a diferencia de que se entregaron, lo que usted acaba de mencionar, que bonos y otras cosas más, ¿no? Es totalmente diferente en todo caso. En este sentido, doctor, ¿cree que la Revolución Ciudadana, y con esta nueva derrota electoral, cree que está pasando los momentos más difíciles y los peores momentos en su vida política electoral? Nuevamente creo que hay que matizar la discusión. Por un lado, es verdad que perder por tercera ocasión de manera consecutiva le golpea a la Revolución Ciudadana. No vamos a desconocer aquello, y creo que la gente de la RC está muy consciente de ese aspecto, de esa realidad. No obstante, creo que también es muy apresurado por parte de quienes afirman que ya la Revolución Ciudadana está liquidada, poco más. ¿Por qué es apresurado? Porque al final del día, si es que usted analiza más allá de los porcentajes, si es que uno solo se queda con el 55% de Noboa versus el 44% de Luisa,
Claro, usted se queda con una lectura superficial y que le puede conducir a un engaño para hacer la lectura. Pero si usted desagrega eso ya en números, usted se encuentra con que, les guste o no a muchos, hay más de 4 millones de ecuatorianos que votaron y que siguen Claro. confiando en el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y no es un dato menor. Significa que hay más de 4 millones de electores que creen en ese proyecto. Pero, sin duda, perder por tercera ocasión, Claro. enseguidilla, golpea. Yo iría más allá de la Revolución Ciudadana, si usted me permite, Pedro. Yo creo que desde las izquierdas debemos hacer muchas reflexiones, reconociendo, como ya he dicho, que fue una campaña desigual e injusta, pero también me parece que es fundamental entender que desde las izquierdas también debemos tomar distancia de determinados temas que nos han causado muchos problemas. Por ejemplo, yo no he tenido empacho en decir abiertamente en televisión pública a nivel nacional, en programas en línea, en medios alternativos, que por ejemplo, si es que uno cree en la democracia, uno tiene que marcar totalmente distancias de Venezuela. Eso se ha vuelto un lastre para la izquierda, porque todos quienes somos de izquierda, somos progresistas, tristemente se nos ha terminado asociando con el régimen venezolano, cuando muchos no coincidimos ni comulgamos con el régimen venezolano. Es más, me atrevo a lanzar una hipótesis. Yo creo que mucha gente de la misma Revolución Ciudadana no coincide con esa postura de las altas cúpulas de seguir defendiendo a Maduro y a Venezuela. Entonces, yo creo que ese es un tema que desde las izquierdas, Pachacuti, la CONAIE, el Partido Socialista, los movimientos sociales, la Revolución Ciudadana, por supuesto, debemos repensar y marcarlo claramente en la agenda. Si uno defiende la democracia, y yo le critico a Noboa por sus prácticas autoritarias o abusos de la estructura del Estado para ganar una elección, ¿cómo entonces pretendería defender a un régimen como el de Maduro? Eso es incongruente, eso es incoherente. Entonces, creo que hay que reflexionar algunos temas. Creo también que sí es importante repensar en el uso del lenguaje. Creo que hay un discurso que se ha agotado desde la izquierda. Hemos sido también incapaces de ser más pedagógicos a la hora de plantear nuestras propuestas. Claro. Y en Pero, eso creo que la derecha... Doctor, permítame allí, pero un discurso que nace ¿de dónde? ¿De quién? Porque mire usted qué es lo que develó el chat de ligados, que existen inconformidades en la militancia de la Revolución Ciudadana. Existen inconformidades con el pensamiento, la ideología del mismo líder de la Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa. Entonces, desde allá hay que cambiar ese chip. ¿Será fácil? Mire, Pedro, no quisiera ahondar yo tanto en los intríngulis de la disputa política interna de la Revolución Ciudadana, porque además no me compete. Quisiera hablarlo más bien desde una perspectiva desde la izquierda. Pero esa es la falla, ese es el error. Desde la izquierda, mire, desde la izquierda, yo sí creo, por ejemplo, que nos ha faltado mayor pedagogía política para disputar el relato. ¿A qué me refiero? Para ser más pedagógicos y explicarle a la gente, por ejemplo, qué significa defender una vida digna. Si es que uno solo le dice a la gente, es que luchamos por una vida digna, créame que la gente no nos entiende. Bueno, ¿qué es esto de vivir dignamente? Nos va a decir la gente. Si es que uno dice únicamente que es importante respetar la democracia y que el presidente violenta la Constitución, pero no explicamos por qué es importante ese respeto de la Constitución y no constitucionalizamos la sociedad en el sentido de que la gente comprenda pedagógicamente por qué es importante un Estado de Derecho, por qué es importante el funcionamiento de las instituciones, por qué son importantes los derechos de todos. Si no somos capaces de desagregar ese discurso de manera sencilla, evidentemente la derecha le va a seguir ganando el discurso a la izquierda, porque la derecha generalmente es muy hábil para encontrar en discursos simples y fáciles intentar dar soluciones a problemas muy complejos. Por ejemplo, si hay inseguridad, bala. Si hay problemas de inseguridad, incrementemos las penas en el Código Orgánico Integral Penal. Eso seduce a la gente. Bueno, desde la izquierda tenemos que ser lo suficientemente autocríticos para entender que debemos explicar la problemática social con habilidad, si usted quiere, con pedagogía y con palabras simples, aterrizando en las cuestiones cotidianas. Vea, por ejemplo, yo siento que la gente, cuando se le habla de izquierda, la gente asume que ser de izquierda es vivir en la pobreza, que ser de izquierda es poco más y vestirse
lo digo con respeto, con harapos. Y eso no es ser de izquierda. Pero lamentablemente son las propias narrativas que ser de izquierda es apelar a la prosperidad, al progreso. Lo que hace pensar así a la gran mayoría de los ecuatorianos. Los pensamientos que asocian con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia. Entonces, son países que están viviendo situaciones críticas. Ahora, mi querido doctor, ¿cómo mira el escenario de la nueva Asamblea Nacional que va a inaugurarse este próximo 14 de mayo? ¿Cree que el oficialismo tiene ventajas para consolidarse con una mayoría absoluta o todavía está en veremos, como lo dijo Ricardo Patiño? Sí, creo que tiene ventajas. Y no es un tema exclusivo de Noboa, es un tema que nace del diseño institucional. En los regímenes presidencialistas, quien detenta la función ejecutiva y quien tiene el poder, el control de mando desde la presidencia de la República, generalmente, no solo en Ecuador, sino en los países de la región donde existe un sistema presidencialista, el jefe de Estado tiene ventaja para poder armar una mayoría en el Congreso o en el Senado, en los sistemas bicamerales. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado, el presidente, administra los recursos económicos a través del Ministerio de Economía y Finanzas, puede gozar de ventajas para articular con alcaldes, con prefectos, que al final del día son actores locales que tienen que articular políticamente también con los asambleístas electos. Entonces, ahí se genera una suerte de mesa de coordinación, de articulación, en la que tiene ventaja quien dispone del poder y quien distribuye los recursos económicos a esas provincias. Además, muchos asambleístas no piensan en perspectiva nacional. La gran mayoría piensan en perspectiva local, es decir, bajo la lógica de tengo que responder a los intereses o a las demandas de mi provincia, no tanto bajo esta lógica de legislar para la República, sino de responder a las demandas de mis territorios. Y ahí el Ejecutivo, al tener toda la institucionalidad del Estado, también incluso puede llegar a ciertos pactos o acuerdos políticos de cogobernabilidad, aunque en este país sean bastante mojigatos en general nuestros políticos y les cueste reconocer cuando han recibido cuotas o espacios de poder que les permite gobernar. Tampoco es que a quien da los espacios actúa con honestidad y dice, sí, efectivamente tenemos un pacto de gobernabilidad con el movimiento local tal, que tiene tal asambleísta en el Parlamento. Pero eso también le da ventaja. Creería yo que, dicho esto, corre con ciertas posibilidades mayores el régimen para lograr tener una mayoría. ¿Y cuánta ventaja le dará al presidente Daniel Noboa para que se garantice o se asegure una gobernabilidad en la que probablemente, como usted lo señaló, van a existir acuerdos o pactos? ¿Entraría en estos acuerdos o pactos la Revolución Ciudadana o plantearían esa propuesta que ha sido evidente en los últimos años de desestabilización política? Bueno, yo no sé si habrá sido desestabilización política, Pedro, yo sé que esa es su apreciación, la respeto. Creo que más bien hay que valorar a la oposición como lo que es. La oposición en democracia existe, ¿verdad? Y la oposición está garantizada en la Constitución. Sí, pero cuando es sana, pero también es evidente que a veces hay oposiciones que también son dañinas, nocivas. Permanentemente llamar a juicios políticos a ministros de manera recurrente a la Asamblea, eso también impide que se avance con la gestión gubernamental, Pedro, que se presione para que haya una muerte cruzada, eso también. No sé si ese es el camino adecuado de una oposición sana. Usted sabe, Pedro, si me permite, que para llegar a consumar un juicio político se necesitan 92 votos. En la práctica, eso no llega a materializarse. Dígame cuántos ministros de Daniel Noboa han sido censurados y destituidos, y no hay ninguno, porque se necesita mayoría calificada, y ahora en el nuevo Parlamento se necesitan 106 voluntades, lo cual va a ser abiertamente imposible. Entonces, repito, yo sé que todos tenemos afectos o desafectos políticos, pero encasillar toda práctica de oposición en la desestabilización tampoco me parece justo, ¿verdad? Que puedan existir errores desde esa oposición, cierto es, ¿verdad? Ahora, si me permite terminar la idea. Ahora, que esa oposición plantee otros proyectos de ley, que plantee otras políticas públicas contrarias, distintas a las del régimen de turno, eso es legítimo. Usted me preguntaba, ¿cree, Mauro, que la Revolución Ciudadana
vaya a sumarse, vaya a apoyar, vaya a dar de gobernabilidad a Daniel Noboa, yo creo que ellos van a hacer oposición, democracia, es decir, ellos van a plantear lo que ellos propusieron en su programa legislativo, que no son las mismas propuestas de ley que tiene el presidente Noboa. Por ejemplo, en materia de la jubilación patronal, que ahora se está discutiendo y que va a llegar a la Asamblea Nacional, yo me imagino que la Revolución Ciudadana se va a oponer a que se elimine la jubilación patronal y que a partir de ahora sea financiado por los propios trabajadores, porque eso no es parte de un programa de izquierdas. Olvidémonos por un momento que se llama Revolución Ciudadana, podría ser Pachacuti, podría ser cualquier otro partido político de izquierda. Seguramente sobre ese tema se van a oponer y eso es democrático. En cambio, el gobierno piensa que eliminar la jubilación patronal y que la financien los propios trabajadores a través de un fondo, a pesar de que no se sabe si es que ese trabajador irá o no irá a trabajar durante 20 a 25 años, porque nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que pasará en el futuro, pero bueno, eso es lo que va a proponer el gobierno. Es parte, digamos, de la dinámica legislativa. Habría que ver cuál será la postura de la Revolución Ciudadana, porque mire, inicialmente Rafael Correa y la misma Luisa González no están reconociendo los resultados de las elecciones presidenciales desarrolladas en las últimas semanas. Entonces habría que ver cuál será la actitud o la postura que adoptarán. Ahora, ¿cuán importante es que tenga mayoría absoluta el gobierno nacional o el oficialismo para plantear, proponer e impulsar los proyectos que precisamente plantearon en campaña, como por ejemplo convocar a una constituyente? A ver, hay que separar las cosas ahí, Pedro, para no confundirnos. En materia legislativa, si es que tiene mayoría absoluta, evidentemente el Ejecutivo va a tener, si usted quiere, el control político de la Asamblea, va a tener viabilidad para materializar su agenda legislativa, porque se necesitan 77 votos. Y eso es algo cercano y algo que francamente se puede consumar. Es probable. Entonces, en materia legislativa puede tener viabilidad, la cancha como para poder aprobar sus proyectos de ley ordinarios y también los proyectos de ley económicos urgentes que de pronto pretenda enviar a la legislatura. Sobre reformas parciales a la Constitución, que no es un tema menor, también podría tener ventajas si consolida la mayoría. Porque para una reforma parcial a la Constitución, por ejemplo, para la parte orgánica, con mayoría absoluta puede hacerlo, porque solo se necesitará 77 votos. Ahora, es distinto si se referiría a una enmienda constitucional. ¿Cuál es la diferencia? Que con la reforma parcial, usted puede aprobar esa reforma en la Asamblea, pero luego necesita que sea ratificado vía referéndum. La enmienda, en cambio, si se aprueba en la Asamblea ya entra en vigencia, pero la enmienda, en cambio, es para temas menores y para la enmienda se necesita mayoría calificada. Enmienda no podría proceder porque no les dan los votos. Ahora, la constituyente, por eso le decía, separemos las cosas, ahí esto sale del hemiciclo legislativo. Y esto depende ya de la Corte Constitucional, que tiene que pronunciarse en 2 dictámenes. El primero, verificando si es que efectivamente los cambios constitucionales que plantea el presidente Noboa merecen ser atendidos a través de una constituyente. Porque la Corte podría decirle, presidente Noboa, lo que usted está planteando no necesita de una constituyente. Esto solo se lo puede hacer a través de reforma parcial o a través de enmienda. Así que convocar a una constituyente es innecesario. Es el primer gran filtro. Y el otro dictamen luego que tiene que pasar, ser favorable de la Corte, es cuando ya verifiquen los considerandos y el contenido de la pregunta de la consulta popular que tiene que convocarse para que la gente diga sí queremos que se convoque a una constituyente. Ahí hace otro control constitucional la Corte. Si pasa esos 2 filtros, vamos a una primera elección, que es una consulta popular, para que la gente diga sí queremos que se convoque a una constituyente. Luego viene una segunda elección, elegir constituyentes, como elegir asambleístas, Claro. y luego viene una tercera ¿Qué es lo que elección. quiere simplificar? ¿Qué es lo que quiere simplificar? Y de acuerdo a lo dicho por el ministro de Gobierno, ¿es pertinente, es legal y constitucional esa simplificación de ese paso, de ese procedimiento? En lo absoluto, Pedro, y aquí quiero ser enfático. Miren, no se trata de cuestiones ideológicas. No se trata de que porque uno es de izquierda u otro es de derecha se opone a lo que dice el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Es que jurídicamente eso es una barbaridad. Pero además democráticamente, eso es casi que rayar ya no solo en el autoritarismo, sino le digo frontalmente en el campo de lo dictatorial. ¿A quién se le ocurre decir
que para escribir una nueva constitución, pero no estamos hablando de redactar el estatuto de un condominio o el reglamento de un condominio, estamos hablando de redactar una nueva constitución. ¿A quién se le ocurre decir que los que van a escribir esa nueva constitución sean solo delegados de las 5 funciones del Estado, no elegidos por voto popular, sino elegidos a dedo por los representantes de las 5 funciones del Estado? O como por ahí otro colega mío decía, elijamos entonces a constituyentes funcionales, regresándonos unos 80, 100 años a la época en que las corporaciones, las cámaras de empresarios, los trabajadores, los colegios de profesionales, a dedazo envíen los que van a escribir la Constitución. Pero como no es una asamblea... viola la Constitución y se va en contra, cierro con esto, de los propios dictámenes de la Corte Constitucional. Como no es una asamblea con plenos poderes, se puede hacer una asamblea paralela como se hizo en su momento para que se elijan a asambleístas constituyentes mientras funciona la Asamblea Nacional y el aparataje estatal continúa en marcha en estos dos frentes. ¿Eso sí tiene viabilidad jurídica? Imposible, Pedro. Y le digo porque existen, vea, hay por lo menos media docena de dictámenes expedidos por la Corte Constitucional sobre Asamblea Constituyente. Y lo que la Corte ha dicho, entre otras cosas, es una constituyente no puede ser de plenos poderes. ¿Qué significa esto? Que no puede cerrar la Asamblea, es decir, tendría que funcionar de forma paralela la constituyente y también la Asamblea. No podría evaluar, destituir autoridades, designar otro fiscal, designar otro contralor, etcétera. Y además, la Corte ha dicho que no puede ser de plenos poderes porque eso afecta a los principios republicanos de división de poderes y erosiona y pone en grave riesgo al propio régimen democrático al concentrar demasiado poder en una constituyente. Pero ¿qué ha dicho la Corte? Que la constituyente, el espacio donde se va a discutir el borrador de constitución, debe ser un espacio plural, diverso, que cuente con la más amplia deliberación democrática para que todos los sectores de la sociedad se vean representados. Yo sé que a mucha gente, Pedro, le puede preocupar, bueno, ¿y qué clase de constituyentes vamos a tener? Capaz que el remedio resulta peor que la enfermedad y quienes van de constituyentes escriben barbaridades. Es lo que se necesita transparentar y sobre todo la propuesta que le dé claridad del gobierno para saber cuál es el rumbo y necesitamos tener buenos constituyentes. Yo sé que eso le preocupa a la gente, pero el problema no radica en cerrar la participación y decir, escojamos a dedo. El problema, ¿sabe dónde radica, Pedro? Y esto es lo que no avisó el gobierno y muchos otros actores. El problema radica en cómo se eligen esas candidaturas. ¿Por qué no pensar en que el estatuto electoral que tiene que proponer el presidente Noboa, por qué tiene que hacer su propuesta con las reglas del juego electoral? ¿Cómo se van a elegir los constituyentes? ¿Cuántos a nivel nacional? ¿Cuántos a nivel provincial? ¿Cuántos por el exterior? ¿Cuánto tiempo durará la constituyente? ¿Cuál será el método de adjudicación de escaño? ¿Por qué en ese estatuto el presidente no propone, por ejemplo, que todos los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos políticos que vayan a plantear constituyentes sean verdaderos procesos abiertos, donde mediante voto se escojan a los mejores y que se pongan ciertos parámetros? Por ejemplo, que los que participen tengan al menos experiencia en temas constitucionales o que al menos tendrán cierta experiencia en la docencia universitaria o que habrán trabajado en temas relacionados a ciencia política. Para que sean reformas de fondo, pero realmente que aporten a lo que requiere, a las necesidades que requiere el país. Exacto, para que tengamos buenas opciones en el momento de elegir. Mauro Andino, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se me fue encima. En todo caso, han sido súper importantes y válidos sus aportes, como siempre. Muy amable, mi querido doctor Mauro Andino, muy gentil. No, yo siempre le agradezco, Pedro, porque a usted, más allá de que también podamos discrepar en algunos aspectos, usted siempre ha demostrado ser un periodista muy plural, al menos lo hablo a título personal. Muchas gracias. Y para mí estos espacios son muy valiosos porque nos permiten contraponer ideas y al final lo que todos queremos es que puede disentir y con el respeto. Pueblo tome las mejores decisiones y que encontremos un horizonte claro. Muchas gracias. Coincidimos plenamente. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Vamos a nuestra cortísima pausa publicitaria. Enseguida regresamos para seguir conversando ahora de deportes con Patricio Cornejo sobre los 100 años de vida institucional de Barcelona. Regresamos de inmediato.
Cada vez tiene mayor demanda la creación de contenido audiovisual por las diferentes plataformas de difusión que existe. Las múltiples herramientas de edición, diseño y la inteligencia artificial hacen cada vez más fácil realizar videos de alta calidad. Pero no olvidemos la dirección, la creatividad, la naturalidad juegan un rol muy importante a la hora de llegar a impactar tu publicación. Una buena asesoría es importante. Gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Recordando que esta señal es transmitida por Vito TVO, Escándalo TVO, Juve Digital, por las plataformas Extreme TV Cable, Cable Familia, y también en la provincia de Manaví se retransmiten en 10 cantones. Llegamos hasta el Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. A todos ustedes, gracias por su amable sintonía. Queremos también saludar a nuestro siguiente invitado, el periodista Patricio Cornejo, precisamente para hablar sobre el centenario de uno de los equipos que ha generado pasión de multitudes en nuestro país, Barcelona Sporting Club. Muchas gracias, mi querido Patricio, por atender esta conversación. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Un gran abrazo para ti y todo tu público en esta nueva oportunidad para hablar de Barcelona. La verdad que el tema es muy importante, creo que va a durar desde que fue 1 de mayo hasta el siguiente año, ¿no? En cuanto a hablar de tantos temas, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de sus errores, sus aciertos, de sus figuras, de quienes han fracasado. La verdad que Barcelona siempre da mucho tema en el país. Es un equipo muy popular, sin duda, Pedro. En efecto, y es que celebró el centenario o estos 100 años de vida institucional y no sé si empezar preguntando si era el festejo que idóneo, adecuado, esperado para celebrar sobre todo este siglo de vida institucional de un equipo que definitivamente está en el corazón de la gran mayoría de los ecuatorianos, o debió ser algo totalmente diferente, con mayor efervescencia, algo rimbombante, no sé, un espectáculo único, porque son 100 años de vida institucional, mi querido Patricio. Sí, yo creo que la directiva cumplió. Tampoco es una época buena, no viene ganando campeonato. Mira que haciendo comparación de equipos del norte y del sur, Junior había cumplido 100 años y quedó campeón de Colombia. Universitario no solo que quedó campeón antes, sino después del centenario, es bicampeón. El equipo donde ha estado dirigiendo Bustos hace poco, ya ha vuelto Fossati. Ellos cumplieron con su objetivo de conseguirlo. Barcelona, lo que le queda en este año que está cumpliendo los 100 años, es ver si es que queda campeón. Creo que está en el objetivo, no es fácil ni difícil decirlo, pero sí hubiera sido bueno para Barcelona haber tenido un equipo más estructurado. Y tú hablas de la fiesta creo que tiene un público un poco reacio a caer en cuenta que su directiva trató de hacer la fiesta para ellos. Yo sé que cuesta, la gente se pone a decir, cuesta mucho el boleto y todo lo demás, lo han hecho tarde. Sí, pero nosotros también hemos sido jóvenes, Pedro. Y cuando ha tocado fiesta, sea con bebida, comida, compañía femenina, no ha habido hora. Cuando es fiesta, es fiesta. Y si al otro día hay trabajo, no importa. A mí me tocó ser joven, estudiando, trabajando y cumpliendo. La palabra cumpliendo la dejo con punto suspensivo. Bueno, en todo caso, la celebración... La mayoría de los aficionados son jóvenes, Pedro. Claro, en efecto... solo fueron la tercera parte del estadio. Claro. Entonces debería quedar en segundo plano el festejo, aun cuando son 100 años de vida institucional, mi querido Patricio. Pero también en resultados... Barcelona, ¿qué ha logrado en estos 100 años? Usted empezó diciendo ciertas cosas que pudieran ser parte de un balance institucional, de un equipo que no solamente se convirtió en ese ídolo de una ciudad importante como es Guayaquil, sino que se expandió en todo el territorio ecuatoriano. Creo que no han sabido aprovechar bien las directivas. Las directivas se las acusa de haber sido políticas en su intención prioritaria. No tanto la intención
de hacerlo más grande al club en lo deportivo, aprovechando cantidad de público, de socios, estadio grande, porque una de las consignas o una de las materias no logradas por las directivas de Barcelona es tratar de que ese estadio esté siempre lleno o la mayor parte del tiempo lleno. Nosotros hemos vivido muchas jornadas, no ha sido una, no ha sido dos, han sido docenas de jornadas a lo largo de los años en cada temporada, viendo que el público le da la espalda. Me acuerdo que las dos últimas temporadas ha estado peleando el título hasta casi el final Barcelona. Y hemos visto público de 5.000, 6.000, que en ese estadio gigantesco realmente es como que no esté nadie. Muchos dicen, no, que los socios no cuentan. No, la vista no engaña. Uno ve que hay demasiado cemento libre y el equipo es popular. Claro. El Ecuador, desgraciadamente lo digo, es un país con pocos equipos populares. Y entonces vemos estadios vacíos. Porque hasta incluso uno de los grandes actuales Independientes no tiene público. Claro. No vamos a discutir en este momento Independiente, pero Barcelona, que es el más popular y tiene el estadio con más capacidad, debería tenerlo casi siempre lleno. Yo no sé cómo hacen los peruanos, los colombianos, para no irnos a otro lado. Ellos casi siempre tienen llenos sus estadios. Allá en el sur, en Lima, la pugna entre Universitario y Alianza es de quién lo llena más. ¿Qué será? ¿Que se vive con mayor pasión, con mayor efervescencia el fútbol en estos países, Patricio? ¿O es porque los costos de las entradas son más económicos? No, yo creo que están por ahí a la par. Me parece que sí han logrado conseguir ese interés del público. Los equipos populares basan también en aquello. Me parece que también hay una especie de desamor del público, porque no es solo cuestión de que estén bien los equipos, es cuestión de quererlo, es cuestión de si hasta se va a la segunda acompañarlo. Eso pasa en casi todas partes del mundo, menos en Ecuador. En Ecuador tenemos a los populares que la gente se resiente. Patricio, ¿y qué lo empieza, un poco para remontarnos a la historia, qué lo empieza a hacer grande, ídolo a Barcelona en su momento? Yo creo que la pugna en una ciudad como Guayaquil, que era un equipo popular, un equipo criollo, ¿eh? Barcelona fue criollo, a ver, si nació en el 25, y estamos hablando que en los años 60, tenía algunas décadas de criollismo. Claro. Y ese criollismo lo hizo ganar algunos títulos a nivel de Guayaquil, campeonato de Guayaquil que duró algunas décadas antes del campeonato nacional. Y el gran rival era el Emelec, el millonario, el de los extranjeros, el de los argentinos, los uruguayos. E Ibe le ganaba a su estadio. Eso hizo crecer la popularidad de Barcelona. ¿Y por qué entonces, Patricio, no fue Emelec y es Barcelona el equipo ídolo del Ecuador? Claro, o sea, ese fue el germen de esa popularidad. Siendo el equipo de los cholos, ni siquiera negros, los cholos, casi todos de Guayaquil. Me estoy acordando de un famoso jugador que me decía mi padre, Heraclides Marín, volante central. Dice, bravo el jugador Manaba, me decía, ecuatoriano. El delantero por antonomasia de esas épocas, Sigifredo Agapito Chuchuca, de la provincia del Oro. O sea, hasta ahí llegaban los límites de Barcelona. No contrataba extranjeros, sus figuras eran nacionales. Pajarito Cantos, Don Fausto Montalbán. O sea, esos son de la vieja época. Las nuevas generaciones no tienen ni idea de qué jugaron, cómo jugaron. Yo no los vi tampoco, me contó mi padre. Yo no sé si un punto de partida, Patricio, yo no sé si un punto de partida para que Barcelona se convierta en ese equipo ídolo de los ecuatorianos es en el momento que empieza a contratar jugadores extranjeros, y es a partir de los años 80, por ejemplo, una de las grandes figuras que todavía es recordada por ese gol de chilena, Víctor Epanor, y a partir de ahí vinieron números 10 que inclusive no eran tan jóvenes, pero eran jugadores estrellas en otros países, y Barcelona comenzó a convocar a estos jugadores en sus filas. Y eso empezó a llamar la atención no solamente de los hinchas
de Guayaquil, sino ya empezó a tener adeptos en diferentes partes del país. Capaz que este es el punto de quiebre de Barcelona para convertirse en ese equipo de pasión, de ese equipo ídolo del Ecuador. Creo que más viene de antes, que ya tenía sus extranjeros. Estoy hablando de los 70, albores de los años 70, con el primer bicampeonato de cualquier equipo del país. Después vino el bicampeonato de Liga, los campeonatos de Nacional y todo lo demás que dice la historia de nuestro campeonato. Pero a nivel internacional, Barcelona era el que sacaba la cara. Todo para mí se fue abajo para el Estadio de Barcelona cuando Liga de Quito quedó campeón. Ahí todo eso, sus 2 subcampeonatos, sus clasificaciones a semifinales, con partidos memorables, como que quedó muy chico al lado de lo que hizo Liga de Quito. Y esa es la gran materia no conseguida por Barcelona, pero poco a poco el público se fue haciendo de Barcelona en otros lares. Tiene mucho público serrano, por ejemplo, mucho público en Quito. Ya se sabe en tu provincia, Pedro, desde hace tiempo, y creo que tiene que ver desde que, por ejemplo, un aficionado de Manaví veía que iban jugadores de su tierra al Barcelona. Estoy seguro que fueron tomando adeptos del Barcelona, porque ahí jugaban gente de Manaví, igual digo, orenses, esmeraldeños después. Y en el caso de Manaví, que está disputada por Barcelona y Emelec, también ha habido muy buenos jugadores de Manaví que han pasado por Emelec, y estoy seguro que eso por Barcelona ha creado afición en tu provincia y en otras. Pero bien dices, cuando le fue bien a Copa Libertadores, Barcelona tomó adeptos en todo el país. Yo estoy seguro que esa victoria en La Plata le dio muchos aficionados en el año 71 para adelante al cuadro torero. Es tan sencillo o complejo poder describir, citar o decidir cuál es el equipo de mayor sensación en estos 100 años de vida institucional de Barcelona, o el equipo idóneo en estos 100 años de vida de Barcelona. Es bien complejo poderlo definir o decidir. Yo me hacer uno, pero de todos los que he visto, porque a Barcelona lo he visto con micrófono en mano más de 40 años. Antes de eso también lo vi. Y créeme que para mí el mejor Barcelona que he visto es del año 85. Y lo recito. El otro día estaba hablando con el año 85 es en la época de Severino Vasconcelos. Exacto, exacto. Porque al lado de Severino Vasconcelos, y alguien me preguntó, oye, Vasconcelos, ¿por qué es tan querido si solo estuvo un par de años? Sí, lo que pasa es que él formó parte de un equipo muy fuerte, comandado por Morales en la portería, que estaba en sus mejores años, Perlaza, De los Santos, Jorge Quiñones y Klinger en la defensa. Un equipazo. Toninho Viera un as del medio campo, con Galo Vázquez y Vasconcelos. Adelante el Venado Argüello con Lupo y Klinger, que jugó en la Liga de Puerto Viejo, Lorenzo Klinger. Oye, un equipo para mí sensacional. A nivel de Ecuador, muy fuerte. Recuerdo como que si fuese ayer ese gol de tiro libre que tuvo un efecto impresionante de Severino Vasconcelos. No sé si usted lo recuerda. Y también jugadas musicales que hizo cuando logró el título en aquel entonces, en 1985. Así es. Entonces eso lo consolida como uno de los grandes equipos de los últimos 50 años, podríamos decir, de estos 100 años de Barcelona. Sí, yo lo pongo sin duda. Es un gran equipo aquel, o sea, sin fisuras en la saga, con un mediocampo muy creativo y con un ataque muy fuerte, o sea, y rápido, además con el Venado y con Lorenzo Klinger. Y Lupo, que estaba en su mejor época, estamos hablando del año 85, él comenzó a jugar por el 76, era bastante rústico, pero ya para el 85 era un jugador que se sentía más cómodo en la cancha, ya sabía más que al principio, o sea, fue creciendo con los años. Y de ahí creo que el siguiente buen Barcelona que vi como periodista es el 95. Un ataque tremendo. Gilson, Uquillas y Alfaro Moreno. Por ejemplo, un gran equipo recordado que incluso me acuerdo tuvo una de sus últimas victorias antes que se vaya a la Casa Blanca Liga
le metió un 4-2, me acuerdo, en Quito, con ese ataque demoledor. Y de ahí los más veteranos hablan de los años 70, que también fueron buenos equipos con el Chanfle Muñoz y todo. Me decidí a hacer un 11 tratando siempre de escoger los que tengan más títulos, más tiempo. Por ejemplo, ¿y cuál es ese 11, Patricio? ¿Cuál es ese 11? A ver si nos puedes compartir. Alberto Spencer, con lo cual no estoy de acuerdo, porque Alberto Spencer solo jugó una temporada en Barcelona. ¿Y cuál es ese 11? Deben ir jugadores que han estado un buen tiempo. Patricio, ¿cuál es ese 11 que usted escogió como el equipo ideal de Barcelona de todos los tiempos? ¿A quién, perdón? Morales en la portería. Carlos Luis Morales. A Carlos Luis Morales. En la saga lo puse al King Quijano, parte de la cortina de hierro de Barcelona, que tenía a Lecaro, Macías y Bustamante. Pero me parece que, siendo justo con las trayectorias de muchos jugadores, me parece que Montanero hizo más en Barcelona, con sus 6 títulos. Además, con su personalidad. Un jugador sumamente disciplinado. Lo tenían como un jugador agresivo y todo lo más, pero fue un buen defensa Jimmy Montanero. Lo acompaño con Jorge Quiñones, que para mí es el mejor defensa ecuatoriano que he visto. El mejor cuarto back que ha tenido. Campeonato. Jorge, zurdo. Y a la izquierda lo puse a Fausto Klinger, que venía haciendo grandes años en el Cuenca, y Fausto Klinger ganó 4 campeonatos. Fausto La Magali Klinger jugó también en el Mante Sporting Club. Fausto. Sí, claro, Fausto, el murciélago, la rocola. Acá le pusieron La Magali Klinger. Un jugador tremendo. Claro. Sí, un jugador tremendo para mí. Que creo fue uno de los mucho. Perdón, Patricio, fue inclusive uno de los primeros carrileros, porque él de la defensa subía hasta la delantera. Claro, y creo, Pedro, ese señor para mí pudo haber sido un buen basquetbolista, un buen saltador en alto y largo, un resorte impresionante, además de saber jugar. O sea, era un atleta completo, Fausto Klinger. O sea, las nuevas generaciones no lo vieron, entonces la gente se queda con Capurro y bueno. Claro. ¿Y en la media con quién está, Patricio? En la media me quedé con Pepe Páez, Galo Vázquez y Epanor. Víctor Epanor. Y de ataque me fui un poco con la vieja guardia, lo puse a la derecha a Chanfle Muñoz, un jugador espectacular con sus tiros. Lo puse a la izquierda a Clímaco Cañarte, que lo alcancé a ver ya veterano, porque mi padre me habló muy bien del zurdo Clímaco Cañarte, que era seleccionado en esos tiempos, estamos hablando de los 60. Y de punta lo puse a Manuel Quillas, un jugador muy talentoso a la hora de entrar al área, no era solamente un pescador de balones, sino un jugador. Patricio, bueno, debe ser sumamente, pero extremadamente difícil escoger al 11 ideal de Barcelona de los 100 años de su vida institucional. Seguramente algunos colegas suyos que también tienen experticia y conocimiento del fútbol, capaz que han diferido con algunos jugadores de los que usted mencionó, claro, y capaz que tienen otros jugadores que ellos consideran que eran parte de ese equipo ideal. Claro, hay muchos nombres en realidad, pero escogí a ellos por años en el club, por títulos, por los que jugaron, y hasta también metí un poco el corazón, los que estuvieron dentro del alma de la hinchada. Por ejemplo, yo no puedo dejar pasar en un club tan difícil como es Barcelona, cómo se metió al público Carlos Luis Morales. Miren que él se murió en circunstancias muy tristes, pero nadie lo quita, y eso que se fue Melega. Y una pena que se lo haya despedido a Carlos Luis Morales de esa manera. Oye, Patricio, ¿qué tan clave han sido los dirigentes para consolidar a ese equipo ídolo de los ecuatorianos como es Barcelona? Los dirigentes. Yo creo que ha tenido de los unos y de los otros, sí, dirigentes que han hecho un gran esfuerzo, pero no deja de ser un poco acusatorio en mi parte que bastantes lo hayan tomado como trampolín político al club. Me quedo con aquellos que no los vieron en los congresos o no los vieron en listas de candidatos, sino los que netamente estuvieron en el club, y son casi siempre los más olvidados por mucha gente.
Claro. Vi el otro día cómo se le entregaba a las familias, porque la mayoría de presidentes han muerto de la historia, No. y destaco a Emilio Vaquerizo, por ejemplo, que a las nuevas generaciones no les cae. Y en una época más moderna, a don Pepe Tamariz, una persona extraordinaria, siempre alabado como directivo, nada más, directivo. Esos son los que más me parecen destacados. Patricio, sin tan embargo, grande como la de Barcelona. la época Aquellos de que mayores fueron, glorias, podríamos decir, más amateurs que otra cosa. Patricio, sin embargo, la época de mayores glorias de Barcelona creo que está anclada en la década de los 90, en la que consiguió la mayor cantidad de títulos en esa década, incluso llegó a ser vicecampeón de América. Sí, realmente también tiene que ver un poco con el dinero, ¿no? El dinero, o sea, que aportaba también. Incidió mucho empresas, Isidro Romero para convertirse en ese directivo, sí. Que le puso ese valor agregado para potenciar, para consolidar a este equipo, para que se expanda su pasión por todo el país y se convierta o se acentúe ese ídolo en el país. Sí, pero ahí faltó un poco más. Ahí viene mi crítica. O sea, había tanto dinero, había tantos recursos y alcanzó para hacer un estadio que siempre para mí hay que decir la verdad completa. Vino de la mano del dinero del pueblo. Porque el pueblo no es solamente el pueblo la palabra pueblo acá en Ecuador a veces mal empleada, se dice que solamente es el pobre. El pueblo también está lleno de gente rica, de gente de clase media. Y ellos fueron los que aportaron para que se levante ese estadio 2 veces, no una vez, 2 veces. En el periodo antes del 87 que se inauguró, la gente se peleó para comprar su palco o su suite. Y con esa plata fresca, en menos de 2 años se edificó el estadio. Y como fue un éxito, los que se quedaron afuera de tener una propiedad de por vida en ese estadio, pagaron el siguiente edificio, que fue inaugurado para la Copa América del 93. Es decir, cuando se habla de que el gobierno dio una plata, que es verdad que la dio, pero con esa plata no se hace un estadio. Fue la plata del pueblo, de esos que pagaron. Incluso MLCistas compraron suite para tener ahí donde ir a ver los clásicos. E incluso todavía las tienen. Es una parte de la historia que a veces no se dice. Se habla que a Laucas y a Barcelona le dieron plata. Sí, pero con eso alcanzabas a poner el encofrado, hermano. Claro. No necesitabas más dinero. Patricio, un estadio fabuloso. Patricio, que ya está cercano a los 30 años. Pero ¿qué pasó con Barcelona después de los 90? Ya dejó de ser ese equipo de garra, de hazañas. Y mire usted que hasta la actualidad hay más deudas, conflictos que estrellas y títulos. ¿Qué pasó con ese Barcelona? Ahí está el problema que te decía. O sea, las personas que entraron con un interés, pero no dejaron el equipo encaminado, como cuando nosotros tenemos hijos. A los hijos los llevamos de la mano a la escuela, al colegio, pero después hay que darles la posibilidad de que aprendan cómo subsistir en la vida. Y los directivos aquellos que está citando hicieron un estadio y todo lo demás, pero no lograron hacer el club que necesitaba su grupo societario, que debió haber sido aprovechado. Es más, todavía hay planes de hacer un mall para recaudar más fondos en Barcelona, pero ese plan está, yo se lo escucho desde la época de los Novoa, ya ha pasado algún tiempo, Claro. Y todavía no se hace. Y con tanta crisis que hay en el país y en los clubes, creo que está más lejana la posibilidad. Pero recuerda usted que en la época de Isidro Romero, los salarios en Barcelona eran los más altos de todos los clubes. Todos los jugadores del país, o su gran mayoría, querían jugar en Barcelona. Todo jugador tenía su buen carro, tenía su buena casa, tenían buenos premios, buenas primas, etcétera. Quizás Isidro Romero dejó esa vara bien alta, que después vino la sucesión de directivos y quisieron un poco ponerse a la par, y es cuando se vino el descalabro económico del club. Yo creo que ahí faltó haber dejado una herencia para ganar dinero. Por ejemplo,
Miren el plan que tiene desde hace años Independiente y que le está haciendo ganar dinero. Algo de eso falta en Barcelona. La formación, Crear escuelas de fútbol, sí, formativas, semilleros. Porque ¿cuáles han sido las quejas de las formativas desde hasta incluso épocas de vacas gordas? Que no les pagan a los profesores, que no hay zapatos para los muchachos, que no hay agua, que no hay balones. Eso se ha dicho desde esa época. Y ahí están las consecuencias. O sea, después se quejan, bastantes directivos he escuchado en esta época decir que Independiente se les lleva a los jugadores, pero defiéndelo. No hay plata. Hay plata para traer la estrella de relumbrón que se les lleva el dinero, que les gana juicios y todo lo demás, porque la mayoría del gasto es porque también, quizás nosotros los periodistas tenemos la culpa. En mi caso, me salgo de la camioneta, porque yo no soy de los que está pidiendo título a cada rato, como se pide acá. Barcelona no queda campeón todos los años. Claro. Mire usted que tuvo que esperar 14 años para conseguir una medalla, un título. 14 años tuvo que esperar Barcelona. Yo no sé si ya Barcelona dejó de ser ese equipo de historia. ¿Cuánto dinero se gastó en ese empeño? Y eso forma parte de la deuda. La deuda se va armando, se va armando. Y eso que gracias a Dios Barcelona tiene que agradecer muchísimo, que es un equipo vendedor. Vendedor de su marca. Claro. No hablo de vendedor de jugadores. El marketing le funciona, pero más allá del marketing los resultados no. Le hace, o sea, está endeudado, pero todas las marcas van y dicen, ¿cuánto es? Pero no todos los equipos tienen eso, Pedro. Hay equipos que nunca tienen una publicidad. Claro. Hay equipos que, me imagino, le tiran la puerta a sus directivos. En cambio, Barcelona, oiga, venga, nomás. Mire usted, Patricio, para citar un ejemplo acá local, en Manta, el Delfín Sporting Club. Uno de los equipos que le ha dado mayores resultados y glorias al fútbol manabita, ¿no? El primer torneo de Copa Libertadores se jugó en el Estadio Jocay, en Manta, ¿no? Tiene su tienda de camisetas, de souvenir, etc. Pero cuando estuvo en Copa Libertadores ni siquiera llenó el estadio. Y las camisetas pocos las compran. Es decir que no necesariamente... Y es un ídolo de Manta, hasta allí nomás. Pero no se convierte en ese ídolo que le funciona el marketing como a Barcelona. Decía Javico Moncayo allá en Los Ceibos, en Guayaquil, que también otra de las situaciones que tiene así a Barcelona es porque los dirigentes utilizan a Barcelona como un trampolín político. ¿Cuántos años le han hecho esto al equipo, Patricio? Eso te expresaba, o sea, la importancia de ellos es ver cómo entran a la palestra por Barcelona. Barcelona es un nombre grande, presidente de Barcelona. Y nos queda de constancia en la historia que muchos han fracasado en ese intento, ¿eh? Ni han servido al club ni les ha servido para sus intereses. Están ahí los nombres, no tengo que mentirme. Y el público no le ha gustado eso. El público de Guayaquil es muy reacio a esas cosas. Es como el pescado que ya no cae de nuevo en la misma carnada, ya la evita. Así mismo pasa acá. Y el símbolo ha sido campeonatos que pasan, las deudas que siguen, el estadio que no se llena. Yo recuerdo alguna vez escucharlo a Antonio Novoa, a Luis Novoa, su hermano, decir, yo tenía el presupuesto tanto por taquilla, no llega ni al 30%, es verdad. O sea, uno también cuando entra a Barcelona cree que va a recaudar, ¿qué te digo?, 30.000 boletos por jornada. Claro. Y la realidad es que te dice que solo 10.000 vendes. Muy difícil. Eso es muy difícil. Poco. Bueno, en todo caso, Barcelona sigue siendo el equipo... Decía el célebre César Luis Menotti cuando vino acá a la Copa América, vino a trabajar con nosotros en Telesistema, junto a Marcos Hidalgo, que paz descanse. Dijo, viendo el estadio vacío así, porque lo íbamos a la cancha, dijo, ya tienen el cuerpo, llegarán a tener el alma. Tenía razón, porque tú haces un gran estadio. En esos tiempos la gente sí iba, pero poco a poco, como has citado, con falta de éxitos, con falta de campeonatos, pocas clasificaciones a Copa Libertadores, el público se fue yendo. Y han venido esporádicas, el último torneo ganado en 2020 y ya se está haciendo largo. Parece que este año puede ser, veremos, ¿no? Pero es largo, son 40 fechas para Patricio, los que pelean el campeonato, Pedro. Entonces podemos decir que el hincha de Barcelona
Solamente está con el equipo cuando está con buenos resultados, cuando está en las buenas, en las malas no está el hincha. Ese también es el problema. Y también debo aceptar que la culpa está también en los micrófonos. La gente se pasa solamente o sea, con su manera de comentar, prácticamente ahuyentan al público, no le dicen, crean, con ustedes ahí Barcelona puede mejorar, no, le dicen, no vayan, el partido va a ser malo, Barcelona no tiene chance, eso es lo que se dice. Claro. Y va en contra, lo que pasa es que quién sabe qué filosofía tienen los colegas, porque yo fui al estadio siempre con el ánimo, no solo de ver ganar, yo fui con el ánimo de sentirme bien junto a otros miles que fueron a hacer lo mismo que fui a hacer yo, divertirme en un estadio. A disfrutar del fútbol. Habían 3 partidos, todos jugaban en el modelo, Pedro. Entonces Perfecto. yo iba a divertirme con la B, con 9 de octubre, con Everest, y de ahí venía Melec, de ahí venía Barcelona. O sea, iba a tratar de disfrutar de la vida del fútbol y estar junto a otras personas. Pocas veces veía el estadio vacío cuando yo fui. Ahora lo más normal es que no haya gente. Y ahí dicen las cosas. Es que la inseguridad, es que está muy alto el precio del boleto, es que el espectáculo no existe. Puros pretextos, puros pretextos. Entonces, Mi querido Patricio, muchísimas gracias por estos valiosos aportes, sobre todo para hacer un análisis de uno de los equipos que está en el corazón de la gran mayoría de los ecuatorianos y que también forma parte de ese tejido productivo, socioproductivo de nuestro país, porque Barcelona cuando visita a otros escenarios, otras ciudades, también genera esa reactivación porque los estadios se llenan y sigue siendo esa pasión de multitudes. Lo que se quiere ahora es que genere resultados, como en la época de los 90, que ganaba cada año títulos y también estaba participando en campeonatos internacionales, que ahora en la primera o en la segunda etapa ya queda prácticamente eliminado. En todo caso, muy gentil, mi querido Patricio Cornejo, muy amable por sus aportes. Abrazo, Pedro. Un abrazo también a todo tu público. Muy amable, igual también para usted. Con esto estamos despidiendo nuestro programa a todos ustedes muy gentiles. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.